Hermanos, Dios les esté bendiciendo. Qué bueno es haber estado alabando a Dios. Qué bueno es haber podido orar con fe a Dios como la iglesia lo sabe hacer. Y qué bueno es unirnos para estudiar la palabra de Dios como también tenemos por costumbre. Miraba los apuntes y hace 5 meses empezábamos esta cuarentena. Junto con esta cuarentena iniciábamos el estudio de la carta a los Gálatas. Y la cuarentena evidentemente va a seguir, pero nuestro estudio está llegando al final. Tantas cosas hemos visto de la palabra de Dios en este escrito de Pablo, en este primer escrito del apóstol Pablo, como recordábamos y decíamos allí en las primeras reuniones, esta carta de emancipación, esta carta de libertad, este tratado de la libertad, del cual la carta a los Gálatas es. Y mirábamos y aprendíamos tantas cosas y decíamos, tantas cosas van a quedar para otra oportunidad en este mar inagotable que es la palabra de nuestro Dios. Pero hoy ya cerramos la carta a los Gálatas y vamos juntos a meditar en estos 3 últimos versículos rápidamente y deseamos que el Señor nos esté bendiciendo y que el Espíritu Santo esté dándonos aquellas cosas que necesitamos en nuestro corazón. Gálatas capítulo 6, verso 16, dice la palabra de Dios de esta manera. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más claro. Dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 16, paz y misericordia sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Es fascinante cómo el apóstol Pablo en un versículo va a resumir estos 6 capítulos. Y dice de esta manera, todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es la regla? La regla que viene construyendo a través de estos 6 capítulos en la carta a los Gálatas. Es muy interesante observar, y lo dejo para quienes sigan estudiando el tema, teniendo presente que la carta a los Gálatas es el primer escrito del apóstol Pablo, cómo en la carta a los Gálatas están los distintos matices de las doctrinas que Pablo va a abordar en sus otros escritos, en la carta a los Corintios, en la carta a Romanos, Tesalonicenses, etc. Pero es muy notable cómo en los sucesivos escritos Pablo va a desarrollar temas que ya puntualizó aquí en la carta a los Gálatas. Y decía cómo es y cómo uno se fascina cuando puede observar que el apóstol Pablo en un solo versículo va a resumir esta preciosa carta. Todos los que anden conforme a esta regla. La palabra regla allí significa norma, una esfera de acción. Todos los que anden conforme a esta norma, todos los que anden conforme a esta esfera de acción, dice el apóstol Pablo resumiendo. ¿Y cuál es esta esfera de acción? La esfera de acción es el pre-resumen que hizo en el verso anterior, en el 15, cuando dice que nada tiene valor excepto esta nueva creación que Dios hizo en Cristo Jesús. Cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra en 2 Corintios capítulo 10 y el verso 13, allí el apóstol Pablo dice, nosotros no nos gloriamos de nosotros mismos en forma desmedida, sino que según la regla que Dios nos ha dado.
Aquí en Gálatas el apóstol había sentado bases de esa regla. Y en el capítulo 6 expresamente, desde el verso 1 al verso 4, Pablo va a decir que debemos considerarnos a nosotros mismos, no sean que seamos tentados. Si ustedes recuerdan que ya hemos estudiado estos versículos. En el verso siguiente dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y aún agrega, así que sométase cada uno a prueba y entonces tendrá motivo de que gloriarse. Allí en Corintios dice, no nos gloriamos en forma desmedida, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Y la regla que está expresa aquí en el capítulo 6 de Gálatas es la regla que nos lleva a considerarnos a nosotros mismos y a ser humildes respecto de lo que cada uno de nosotros somos. Porque nada somos, dice la Escritura. Y lo que somos, va a decir el apóstol Pablo a los Corintios, es por causa de Dios y para la gloria de Dios. Por lo tanto, esta regla en lo personal hacia cada uno de nosotros, según lo que nos plantea Gálatas capítulo 6, es la regla de la humildad y de la mansedumbre. Recordando las palabras del maestro, él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para que halles descanso en tu alma. Y qué bueno es esto. Qué bueno esto. ¿Cuánto necesitamos hoy del descanso? ¿Cuánto necesitamos de la paz en estos días tan revueltos en los cuales nos está tocando vivir? El Señor nos dice, sean humildes, sean mansos, y van a encontrar paz en su interior, para sus vidas. Cuando uno va a Filipenses capítulo 3, en el verso 15 y 16, vuelve a aparecer esta expresión regla, esta normativa, ¿sí? Esta esfera de acción. Y aquí está vista desde otro punto. Y el apóstol Pablo dice allí en Filipenses 3:15, esto mismo sentamos, y si sentimos otra cosa, nos va a revelar el Señor. Pero sigamos una misma regla, sintiendo una misma cosa. La regla de Filipenses es la regla de un pensamiento unido. Esta palabra sentir aquí significa la dirección de un pensamiento, ¿sí? Y justamente la carta a Filipenses es la carta de los sentimientos. Allí aparece 7 veces la palabra sentir. Y esta carta va a enseñarnos de qué manera debe sentir un hijo de Dios, cómo Dios se ha ocupado de todos los detalles de nuestra vida. Están aquí explícitos en la palabra de Dios, para que no nos juzguemos a nosotros mismos de la manera que no debemos hacerlo, para que podamos sentir de la manera que debemos sentir, para que amemos de la manera que debemos amar, para que actuemos de la manera que tenemos que actuar. Todos los detalles están aquí. Dios no ha dejado nada librado al azar tocante a cada uno de nosotros. Y esto no es porque Dios quiere ejercer un control, sino por el contrario. Dios nos liberó, nos dio libertad, pero está totalmente abocado a que nosotros seamos completos, seamos felices, ¿sí? En nuestra vida. Por eso es el consejo de Dios que nos lleva a estar bien, a vivir de una manera que la vida nos sea placentera. Decía aquí en Filipenses, esta palabra sentir, dice, y vuelvo a repetir, esto mismo sintamos, y si sentimos de otra manera nos va a revelar el Señor.
pero sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y aquí esta regla en Filipenses es la regla de la unidad de pensamiento. La unidad que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta unidad es una de las columnas que hacen que Dios sea Dios. Y pongo un punto allí, lo dejamos allí. Pero el tema es que esta unidad de pensamiento es vital en la iglesia de Dios, sobre todas las cosas vital para la iglesia donde vos y yo nos congregamos y pertenecemos. Regreso a Gálatas capítulo 6. En el verso 16 dice, conforme a esta regla. En 2 Corintios veíamos que esta regla estaba direccionada hacia mí mismo, hacia cada uno de nosotros. En Filipenses veíamos que esta regla está relacionada con los demás, con aquellos que sienten lo mismo que nosotros y aquellos que no sienten lo mismo que nosotros, pero que hay una revelación de Dios de por medio. Por eso esta regla está direccionada hacia los demás. Cuando uno va aquí a Gálatas, esta regla es un único pensamiento. Y en esta nueva creación en la que Dios nos ha colocado, el único pensamiento, el pensamiento central, es que todo gire alrededor de la persona de Jesús y que todo gire alrededor de la obra de la cruz. Miremos esto en detalle, me parece muy importante. El pensamiento que gira alrededor de la obra de Jesús es lo que me permite a mí ser parte de esta nueva creación. Nada hice yo. Solamente obedecí lo que Dios me pedía y creí. Lo demás lo hizo todo el Señor. Se hizo responsable de cada uno de nosotros. Pagó nuestra deuda espiritual. Cambió nuestra identidad haciéndonos hijos de Dios y ciudadanos del cielo. La obra de la cruz solucionó mi problema espiritual y nuestros problemas legales delante de Dios. Por eso en esta nueva creación hay una única manera de pensar y es tocante a la obra que Cristo realizó en la cruz y tocante a la persona como centro mismo que es la persona de Jesús. La persona de Jesús es la que coloca la impronta en cada uno de nosotros y hace que nos movamos, permite que nos movamos dentro de esta nueva creación. Vuelvo a repetir, la obra de la cruz me coloca dentro de la nueva creación, pero la persona de Jesús es la que pone y me da la dirección, el sentido, la forma en que debo moverme dentro de esta nueva creación. Cada primer día de la semana hacemos memoria de la obra del Señor. Dice, mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Lo hacemos en forma colectiva como iglesia y lo hacemos en forma personal cuando cada uno de nosotros participamos del símbolo, porque lo hacemos en forma personal. Pero cada día, no cada primer día, cada día intentamos movernos como se movía el Señor. Claro, vos me vas a decir, bueno, pero qué lejos está esta expresión de mi vida y de mi experiencia personal. Sí, hermano, de esto está muy claro, muy claro. Pero más allá de que
Él es perfecto y nosotros totalmente imperfectos, hay un mover del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros para que nosotros vivamos conforme a lo que el Señor nos enseñó. El Espíritu Santo nos lleva a que nosotros sintamos como sintió Él, hacer, ¿eh? El sustantivo de hacer como el Señor hizo y de pensar como el Señor pensó. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Recordad lo que estuvimos mirando en Gálatas 4, porque Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Y cada vez que nosotros hacemos tal cual lo hizo el Señor, es como si el Espíritu Santo está poniendo un ladrillo de la persona de Cristo en cada uno de nosotros, porque nos está dando la forma de Cristo, sintiendo como Él, ¿sí? Sintiendo como sintió Cristo, moviéndonos en fe, nos enseña Gálatas, por el camino del amor, motivados por el amor, una fe que obra por el amor. El hacer como el que hizo Cristo, sirviéndonos los unos a los otros, dice allí la carta a los Gálatas, por amor, ayudándonos los unos a los otros en amor, prefiriéndonos los unos a los otros, haciendo bien a todos, mayormente a la familia de Dios, el hacer como lo hizo Cristo. Y el pensar como pensaba Cristo. Si preguntase o me preguntaba yo mismo, ¿cómo pensaba Cristo? La respuesta parece que brota inmediatamente. Y la respuesta es, pensar como pensaba Cristo es pensar lo que pienso de mí llevado al otro. Un poco es amar al otro como me amo a mí mismo. Pensar del otro como pienso de mí mismo. Pero miremos los evangelios. ¿Cómo pensaba el Señor? Rápidamente hacemos memoria. El Señor pensaba en agradar al Padre. El Señor pensaba en glorificar a su Padre. El Señor pensaba en mostrar la bondad y la misericordia del Padre. Pero cuando llegamos a San Juan capítulo 17, el Señor se está por ir. Él dice allí en ese capítulo, yo estoy por ir a ti, Padre. Los dejo. Y aquí en este capítulo revela algunas áreas nuevas del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pensamiento, ¿sí?, de nuestro Señor, en este aspecto, Él dice, no los quites del mundo, quiero que los guardes del mal. Dentro de este pensamiento de no quitarnos del mundo, que aparece en el verso 15 de San Juan 17, y de guardarnos del mal, comienza una sucesión de la manera de pensar del Señor. Te lo digo rápidamente. Nos dejó en el mundo para enviarnos a otros, en el verso 18, para que crean otros como creímos nosotros, en el verso 20, para que seamos uno, en el verso 21, para que seamos perfectos en unidad, en el verso 23. Y dice el verso 22, la gloria que vos me diste, Padre, yo se las di. Y no es ninguna novedad para ninguno de nosotros, que la gloria de Dios era el respaldo que el Señor tenía en cada una de sus áreas de vida. La gloria de Dios en su área afectiva, la gloria de Dios en su área física, la gloria de Dios en su área del alma. Todo estaba respaldado por la gloria
de Dios. Y por eso el Señor dice, la gloria que me diste, ahora yo se las he compartido. Y qué bueno es esto. Empezábamos la carta a los Gálatas hablando del respaldo de Dios. Y terminamos la carta a los Gálatas después de haber hablado de tantos temas. Y volvemos al respaldo de Dios. Y si hay algo vital en la vida de cada hijo de Dios, no es solamente, como decíamos, sentirnos, sabernos respaldados, sino sentirnos que somos respaldados por Dios. Eso nos hace mover de una manera distinta, nos hace caminar con una seguridad absoluta, que como decía Ricardo en el día martes en el devocional, Dios está teniendo el control absoluto y el que tiene el control absoluto es aquel que nos está respaldando. Jesús decía, la gloria que me diste, yo se las he compartido. Tampoco hay dudas, ¿sí?, de que hoy como iglesia estamos experimentando la gloria de Dios. Estamos sintiendo la gloria de Dios como respaldo de esto que estamos viviendo. Nos sentimos unidos entre nosotros. Y Dios se está glorificando, pero nosotros tenemos que cuidar esa unidad. Intentamos alcanzar a otros con la palabra de Dios que se está predicando. Y estamos respaldados por la gloria de Dios. Y tenemos que cuidar este proyecto que tenemos en el corazón. Vemos entre nosotros cómo Dios está haciendo milagros, mostrando su gloria, la cual nos está respaldando. Y tenemos que seguir guardando esta fe. Hoy queremos ir por más en esta nueva creación, porque nos sentimos respaldados por Dios. Queremos algo más. Y debemos entonces cuidar la santidad. La santidad, hermanos, es el respaldo de la autoridad en esta vida de fe. Vuelvo a repetir esto, tenedlo presente. La santidad es el respaldo de la autoridad en esta vida de fe. Y si vos tenés y querés tener una vida de fe con autoridad, entonces tenés que trabajar en la santidad. Y la iglesia, si quiere tener una vida de autoridad, si quiere experimentar eso que el Pablo va a decirle a los corintios, que todo se lo dio Dios a la iglesia, aún la vida y la muerte, tremendas palabras. Si queremos esa autoridad tan grande, bueno, la iglesia debe cuidar y debemos cuidar la santidad personal de cada uno de nosotros y la santidad colectiva como iglesia, de la cual cada uno de nosotros somos parte. Verso 18. Dice la palabra de Dios, perdón, verso 17. De aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Es más que obvio que el apóstol está haciendo alusión a las marcas que el ministerio le había dejado, tanto en el cuerpo como en su corazón. Y la obra ministerial deja marcas, deja marcas. Y está aquí él hablando, el apóstol Pablo, y parece direccionarse hacia las marcas que causan dolor. Pero me quedé pensando en este versículo y me gustó pensar, valga la redundancia, que la obra deja marcas.
Y que estas marcas también son las marcas del Señor Jesucristo. Y teniendo presente esto, me gozaba viendo aspectos de las marcas que la persona de Jesucristo deja plasmadas en nuestra iglesia. Hoy estoy hablando para nosotros. Y deseo que mires a tu alrededor. ¿Cuántas marcas ha generado en este tiempo la persona de Jesús en la iglesia en la cual componemos? Marcas de salvación en aquellos que están creyendo en Cristo Jesús. Marcas de sanidad en aquellos que están siendo sanados por el poder del Espíritu Santo. Marcas de tolerancia, que son marcas del carácter de Jesucristo. Cuando nos toleramos los unos a los otros, las marcas del amor, con que nos amamos los unos a los otros a pesar de, como amaba el Señor Jesús y lo manifestó en su tiempo. Marcas de contención, que son las marcas también del sentir del Cristo Jesús. Y que son marcas que hoy podemos ver cuando nos contenemos los unos a los otros dentro de la iglesia. Las marcas del respaldo. Como Jesús respaldaba en su tiempo a los suyos. Me estoy acordando cuando Jesús tomó a dos y a otros dos y a otros dos y hizo grandes parejas de dos, muchas parejas de dos, y los envió a hablar, a predicar, a sanar y a echar fuera demonios. Es el respaldo. Y a ellos volvieron y decían, se fascinaban de todas las cosas que ese respaldo de Jesús había generado en sus vidas. Habían marcado las vidas de aquellos apóstoles. No solamente de los 12, de los 70, dice la Escritura. Y Jesús les dice, ¿se alegran por esto? Alégrense porque el nombre de cada uno de ustedes está en el libro de la vida. Y, hermanos queridos, si bien nos gozamos en que cada uno de nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, como decíamos en algún mensaje a final del año pasado, Dios nos tiene grabados en las palmas de sus manos. En este tiempo yo me maravillo como Jesús está dejando marcas en medio nuestro a través de su respaldo. Gloria, gloria sea su nombre. Así como el Señor dejó marcas en medio de los suyos, en los suyos y en medio de la sociedad en la cual vivió. Hoy la iglesia nuestra está dejando marcas. En medio de la sociedad en la cual el Señor nos ha colocado. Hoy no tengo absolutamente dudas que esta línea de pensamiento, y cuando digo no tengo dudas, estoy haciendo partícipe a aquellos que son copastores de la iglesia. No tenemos dudas de que esta es la idea, el proyecto que Dios nos dio, que Dios puso en nuestros corazones. Y hoy, no solamente disfrutar de las marcas que el Señor está dejando en medio nuestro, sino de cuidar que Jesucristo siga marcando de esta forma la iglesia donde estamos congregados. Hoy es tarea nuestra el cuidarlo, el cuidar esas marcas. Si el Señor no viene antes,
Habrá quien ocupe nuestro lugar y ellos también tendrán que cuidar que estas marcas no se borren y que estas marcas sigan ejerciendo un respaldo en cada paso de la iglesia. Pero vos, querido hermano, vos, querida hermana, como miembro de la iglesia, como parte más importante de la iglesia local, y te lo digo porque la palabra de Dios lo dice así, vos que sos miembro de la iglesia, hermano y hermana, a vos te toca no negociar este pensamiento. Y si bien cada uno de nosotros tenemos tareas distintas, la iglesia debe permanecer en esto que hoy está viviendo y dentro de esta nueva creación, ir avanzando para que el Señor siga dejando su impronta para la gloria de su nombre y la bendición de cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, el que ande conforme a esta regla, la paz y la misericordia sean con cada uno de ellos. Y queridos, en la medida que nosotros guardemos la regla, este, esta, esta, como decíamos antes, esta forma de acción, esta esfera de acción, esta normativa de conducta, de movernos, en la medida que nosotros guardemos esta regla, entonces tendremos paz y tendremos misericordia. Paz del cielo y misericordia. Dice la palabra de Dios que misericordia se hará con aquellos que hacen misericordia con otros. Y en la medida que nosotros recibamos paz del cielo, y en la medida que nosotros recibamos misericordia del cielo, no estoy hablando de la paz de salvación y de la misericordia que trajo salvación a nuestra vida, hermano, estoy hablando de esta impronta que Jesús está poniendo día a día en medio nuestro y que la estamos viviendo. Y en la medida que tengamos paz y en la medida que más misericordia tengamos, más paz podremos dar y más misericordia podremos ministrar a otros. Verso 19. El verso 19 nos deja un detalle interesantísimo. Antes de abordarlo, debo decir que cada iglesia, a través de la historia, a través del tiempo que le tocó vivir, cada iglesia tuvo que pelear sus batallas. Y cada iglesia pelea batallas distintas. Sin duda tenemos el mismo enemigo, pero las batallas son distintas. Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos hablan de cómo cada iglesia presentó batalla y cómo fueron distintas las batallas de cada iglesia. Digo esto porque la carta a los Gálatas es una carta de controversia. Digo esto porque la carta a los Gálatas es una carta de conflicto. En ella se suceden distintas maneras de pensar, en ella se puede observar distintas maneras de comprender las cosas, de discernir las cosas. Pero la carta termina con esta expresión que Pablo va a repetir en todas las cartas: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero únicamente aquí en Gálatas, exclusivamente aquí en Gálatas, dice hermanos, hermanos. Porque en esta nueva creación, en la cual Dios nos ha puesto, este principio de hermandad es vital.
Este principio de hermandad hace que no nos juzguemos los unos a los otros. Este principio de hermandad hace que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos preocupemos los unos por los otros. Y a mí me encanta ver cuando a través de la comunicación alguien pide oración por algo o pide algo, inmediatamente están las respuestas. Este es el concepto de hermandad. Y este concepto queda plasmado aquí en el final de la carta a los Gálatas. Y este concepto de hermandad, este sentir de hermandad, es algo que se genera por la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que me pone más contento. Cuando veo que en vos el Espíritu Santo está actuando. Cuando veo que en mí el Espíritu Santo está actuando. Cuando veo que en la iglesia el Espíritu Santo está actuando. Y este concepto de hermandad, más allá de nuestras distintas maneras de ser y de pensar y de hacer, debe primar en la iglesia. En nuestra iglesia. Y este principio de hermandad se va a sostener si en medio nuestro aquello que reúna, aquello que sea el centro, aquello que sea la médula de la iglesia, sea el gloriarnos en la cruz de Cristo. El gloriarnos en la cruz de Cristo. Miren, tengo aquí anotado en mi apunte. Cuando alguien te pregunta si sos evangélico, ¿qué religión tenés? Soy evangélico. Ah, ¿de qué rama de los evangélicos sos? Puede ser de esta. Puse aquí en mi punta. De ahora en más creo que la respuesta de la iglesia debe ser: nosotros somos de aquellos que nos gloriamos en la cruz de Cristo. Es el centro. Es el todo. Es lo que abraza toda la carta a los Gálatas. El poder gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, esto tiene que ser una impronta clavada en el corazón de nuestra congregación. Y va a ser una impronta clavada en nuestra congregación en la medida que sea una impronta clavada en cada una de nuestras vidas. Dios te esté bendiciendo. Te abrazo en el nombre de Cristo y deseo que el Espíritu Santo bendiga tu vida.